Bien, amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad. Como cada domingo, Juan Pablo Ortega y José Boza Mieses, con los comentarios de las noticias más sobresalientes en lo que va de semana. Hoy tenemos una agenda muy interesante. Vamos a comenzar nuestro comentario con lo que es el duro de este programa, la memoria histórica. Se conmemora o se conmemoró esta semana el asesinato de ese gran líder revolucionario, Homero Hernández, quien fue asesinado al lado de su esposa en la avenida San Cristóbal, hoy Homero Hernández, frente al Partido Reformista. Después de una tenaz persecución contra él, los esbirros de Balaguerato, obedeciendo las instrucciones del pentagonismo, asesinaron a este valioso revolucionario, que lo recordamos y siempre lo recordaremos por sus grandes aportes a la lucha del pueblo dominicano. También tenemos que referirnos a otro crimen horrendo, el crimen cometido contra el líder estudiantil y dirigente revolucionario, miembro en su plena juventud del Movimiento Revolucionario 14 de Julio y posteriormente del Movimiento Popular Dominicano, que participó en el secuestro del coronel Donald Trump, Donald Crowley. Y bueno, y esto, dirigido por el pentagonismo, se ordenó la eliminación de todos aquellos que participaron, revolucionarios que participaron en ese secuestro. Fue un crimen de lo más terrible que ojos humanos pudieron ver, como un sicario allanó la residencia donde estaba su esposa y su hijo más pequeño. Su esposa embarazada. Su esposa embarazada. Igual que Elsa estaba embarazada cuando mataron a Homero también. Miren qué casualidad. Y se lo arrancó a su esposa de sus brazos y en la escalera le dio un balazo en la nuca. Y se vio ese cadáver de ese gran líder revolucionario tirado un charco de sangre en las escaleras que conducía al segundo piso de esa residencia donde vivía su esposa y su familia. Eso fue un crimen terrible, terrible. Otro acontecimiento realmente que recordamos hoy con mucha pena fue el derrocamiento del gobierno democrático del presidente Juan Bosch, primer gobierno democrático surgido después de la tiranía de Trujillo. Y con este golpe de Estado el país retrocedió en la historia del desarrollo, del bienestar del pueblo dominicano, de la educación, del progreso en sentido general, porque Bosch tenía un proyecto de gobierno bastante avanzado para la época, un proyecto de gobierno muy progresista, donde declaraba la religión laica, el Estado laico, en la educación, la enseñanza laica, donde combatía el latifundio. O sea, una serie de decisiones progresistas para la época. Y por esas posturas progresistas fue acusado de comunista. Fuerzas internas encabezadas por la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica en aquellos tiempos, los militares golpistas, trujillistas, y ciertos políticos también de ideas ultraderechas, se prestaron a ese crimen contra la democracia dominicana. Recordamos hoy realmente ese acontecimiento que si no hubiese sucedido, como se ha dicho, nos hubiéramos evitado la sangrienta guerra de abril de 65, la intervención norteamericana que se produjo en esos acontecimientos y todos esos crímenes que se cometieron en la guerra. Creo realmente, además, ese retroceso que se inició con su llegada al poder del cavernario Joaquín Balaguer, que lo trajeron los americanos en plena guerra para que él
obviamente fuera quien asumiera el control del Estado dominicano, como sucedió en unas elecciones fraudulentas con las tropas norteamericanas en el país, donde el profesor Juan Bosch no pudo ni siquiera salir a hacer campaña, temiendo a que las fuerzas contrarrevolucionarias lo asesinaran en una de sus actividades de proselitista. No solamente una de las consecuencias, aparte de eso que usted acaba de enumerar, que son las consecuencias de ese golpe de Estado, que fue un retroceso realmente, está también que lo que pasó con uno de los líderes más carismáticos de este pueblo, de esa época, que el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo y sus compañeros, quienes se alzaron en contra para enfrentar el golpe el 28 de noviembre de 1963 en las montañas, en las escarpadas montañas de Quisqueya, y que fueron asesinados él junto a varios de sus compañeros luego de entregarse y de poner las armas, atendiendo a una promesa que le habían hecho los dirigentes del triunvirato, que lo habían llamado a rendirse. Bueno, y perdimos a ese carismático líder, el más pristino de toda la época de la historia de nuestro país, y posteriormente todo lo que ocurrió con lo mejor de la juventud de este país. Ya usted mencionó el caso de Homero, el caso de Amín, pero también el caso de Camayo también. Del coronel Camayo, el líder de la Revolución de Abril, el caso de Amaury Germán Aristi y su compañero, y todos los jóvenes que fueron asesinados durante la dictadura balaguerista de los 12 años. Todos esos crímenes dirigidos por el pentagonismo. Más el asunto de la corrupción que se extiende hasta hoy. Todas esas son consecuencias precisamente de ese funesto golpe de Estado a un gobierno electo democráticamente, libre y democráticamente por el pueblo dominicano el 20 de diciembre de 1962, en la que nosotros calificamos la única y verdaderamente limpia y libre elecciones celebradas en la historia política y social del pueblo dominicano. Bueno, y tenemos un temporal de lluvia que ha producido un balance hasta ahora de 2.500 personas desplazadas, 511 viviendas afectadas y 25 provincias en alerta, roja, amarilla, verde, lo que indica que las lluvias seguirán. Y bueno, las lluvias tienen la virtud de sacar a flote la pobreza de nuestro pueblo. Vemos las imágenes de nuestro pueblo humilde, y los sectores vulnerables que viven cerca de las cañadas, de los ríos, de los barrios populares. Miren las imágenes ahí. Ese es el parte importante del pueblo dominicano que se trata de ocultar. Se trata de ocultar porque, bueno, los que gobiernan o han gobernado este país prácticamente se apoyan en gran medida de la pobreza, de la ignorancia, para tratar de seguir gobernando el país. En este aspecto, eso es una de las cosas importantes, que aquellos ciegos dominicanos que dicen que este es un país próspero, que va en desarrollo, los más avanzados de América Latina, los ponen por todas las nubes. Ahí está el retrato. Eso somos nosotros. Vamos a una pausa y continuaremos de inmediato con otros interesantes comentarios. Continuando con los comentarios de la semana, esta semana, valga la redundancia, se está celebrando o se celebró
la 80ª sesión o periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede principal de Nueva York, Estados Unidos. Y realmente hubo algunas cuestiones interesantes en términos de las exposiciones que hicieron algunos representantes de los países y naciones y jefes de Estado que acudieron a esa importante cita. Y entre ellas debemos destacar principalmente la del presidente Petro de Colombia, quien levantó un discurso que conmovió a todo, removió todo el salón, denunciando el crimen de lesa humanidad que comete el régimen terrorista de Israel, del sionismo, contra el sufrido y noble pueblo palestino, donde han asesinado a más de 65.000 ciudadanos civiles de manera abusiva, porque allí no hay una guerra, como insinúan los medios tradicionales. No hay una guerra porque no hay dos ejércitos. Y la resistencia armada que había en Palestina, en este caso en Gaza, no es un ejército, es una fuerza de resistencia, un grupo de resistencia que durante una parte del tiempo ha enfrentado todo el genocidio que durante más de 75 años ha venido cometiendo Israel, el Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Y en ese discurso, aparte de responsabilizar a Estados Unidos como cómplice y condenar ese genocidio, el presidente de Petro hizo un llamado para que los gobiernos del mundo formaran un ejército con una fuerza militar compuesta por todos los gobiernos democráticos del mundo y progresistas para ir en auxilio del pueblo y de rescate del pueblo palestino. Y condenó ahí mismo y denunció las acciones no solamente de Netanyahu, sino también la complicidad del actual presidente de Estados Unidos y su combo con ese crimen de lesa humanidad que se ha estado cometiendo allí. Pero además condenó los bombardeos que han hecho aquí en el Caribe contra embarcaciones de pescadores y de gente acusándolo de supuestos narcotraficantes y amenazó con someter al presidente de Estados Unidos a los tribunales. Lo mismo sucedió también con el discurso del señor Trump, que fue realmente una caricatura de discurso. Los propios periodistas de Estados Unidos que estaban presentes se sintieron avergonzados, muchos de ellos, oyendo un presidente hablar de que el ascensor estaba dañado, que la escalera eléctrica también se dañó, que el telepron también no servía. Y esos son temas de un gobernante de una asamblea de Naciones Unidas. O sea, todo fue realmente un desastre. Lo que yo lamento es que lo que se hizo cuando el genocida de Israel habló, que el 99% de los presentes se retiraron en repudio a su persona, no sucedió con Trump, que debió suceder igual con él, porque él es el que mantiene ese monstruo, él es el que da la comida, el que da el dinero, le da las armas. Lo apoya en todas sus vagabunderías, todos sus desastres que hace contra los pueblos hermanos. O sea que debió también hacerse lo mismo con el señor Trump, que obviamente es su representante, un fiel defensor de todos esos crímenes que se cometen en Israel, de Israel en Gaza. También tenemos que resaltar la postura del canciller de Venezuela, también fue bastante coherente, bastante claro en definir cuál es la estrategia de Estados Unidos con su agresión a Venezuela. Y la respuesta también de un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía a cualquier precio. Estamos viendo las imágenes de los entrenamientos que se practican en Venezuela a los civiles, a milicianos, prestos
a defender su patria si esta es invadida. Y es bueno acotar ahí mismo que el problema de Venezuela, que falsamente se han inventado, como en el 65 se inventaron mentiras, en abril del 65 contra los constitucionalistas, de decir que estaban matando, fusilando a curas en el Parque Independencia y violando a monjas, y que estaba dirigida a la Revolución Democrática Constitucionalista de abril del 65 por los comunistas. En este caso particular, están acusando a Venezuela de supuesto narcotráfico, y resulta que en Venezuela no hay narcotráfico. Resulta además que donde hay narcotráfico es precisamente, donde más narcotráfico hay es donde uno de sus principales aliados, el gobierno resultante de una farsa electoral, de un robo electoral de Ecuador, y ahí ellos no van. Por ahí es que sale el 90% de la droga que se produce en Colombia. No es por Venezuela. Y la respuesta del pueblo venezolano, una respuesta digna, ha sido precisamente defender su democracia, defender su soberanía, pero aún más, como decía, no se trata de Maduro, se trata de un proyecto de independencia, un proyecto revolucionario el que desarrolla el pueblo venezolano. También nuestro presidente Luis Abinader se pronunció a las Naciones Unidas. Dijo lo mismo que dice siempre: el problema haitiano, la amenaza a nuestra soberanía, la necesidad de que las naciones constituyan una fuerza de ocupación, de que enfrente a esas pandillas. El mismo discurso, repetidamente. Y las Naciones Unidas, los delegados lo escuchan, pero lo aplauden, pero no hacen nada. O sea, ya el presidente debe cambiar esa retórica, porque es el mismo tema, el mismo cassette que lleva en cada una de estas asambleas. Y nadie le hace caso. Lo que debe preocuparse, pues sí, por fortalecer nuestra frontera, por nosotros mismos, partiendo de nuestros propios recursos, de nuestras propias Fuerzas Armadas, de nuestro propio pueblo. Defender y proteger nuestra frontera. Y no está soñando en que estos países, pidiéndole a toda voz que intervengan, es una intervención a Haití para tratar de eliminar las llamadas pandillas que están creando una situación bastante difícil al pueblo haitiano. Pero yo, antes de que usted termine, de irnos a la pausa, yo quiero señalar y rechazar precisamente ese llamado. Es indigno que el gobierno dominicano esté planteando la ocupación de un pueblo, no importa. Y está demostrado que, porque Haití ha estado intervenido desde hace cuántos años, y estuvo la MINUSTAH, y está los soldados estos de Kenia, etcétera. Ya se ha demostrado que el problema no es de afuera, el problema es interno. Y la pandilla, ¿quiénes la fomentaron? ¿Quiénes alimentan esa pandilla? Entonces, es un problema que tiene que resolver el pueblo haitiano, no una fuerza externa. Vamos a una pausa y continuamos con otros interesantes contenidos. Bien, queremos felicitar al Partido de la Liberación Dominicana por su postura firme y decidida de repudio, de condena a los crímenes que se cometen en Medio Oriente, en el caso de Israel contra el pueblo palestino. El único partido del sistema que ha tomado esa postura. Los demás políticos y partidarios del sistema tienen una mordaza. Prefieren callar antes que perder su visa a Estados Unidos y a Israel. Esa es la pura realidad. Como también critico, respeto las creencias de la gente, pero hay que tener también sensibilidad humana. Yo no puedo ser cristiano, seguidor del cristianismo y todos asuntos, y ante un hecho tan
terriblemente criminal como el que se produce de Israel a los palestinos. Callar y tratar de justificar y en esencia apoyarnos en preceptos bíblicos de que Israel es la tierra santa, es la tierra prometida, y que no, tiene patente de corso para acabar, masacrar, destruir el mundo entero. Para defenderse, entre comillas. Y los llamados cristianos, o que son, en ese sentido, esos dogmáticos cristianos, que no hay quien lo haga aterrizar en la propia realidad, que le den la cara, prefieren callar. Entonces yo no sé si esa es la tierra de Dios. Yo quiero saber cuál es la tierra del diablo. Porque obviamente Israel no se puede comparar con ningún estado decente, estable, próspero, pacífico. Se ha convertido en un estado terrorista, en una amenaza al mundo. Pero el dogmatismo es tan grande en algunos cristianos que prefieren también ser cómplices de esa matanza. Pero yo quiero decir además que Israel es un estado ocupante, si se le puede llamar estado, porque es un estado terrorista y ocupante. Y si realmente debe haber un estado, es el estado palestino, que el señor Netanyahu en el discurso, su discurso ante la ONU, se opuso. Hay 150 naciones que están apoyando la creación de un estado palestino. Nosotros decimos que más que proponer la creación del estado palestino, lo que hay es que romper relaciones con Israel y aislar ese régimen fascista, terrorista de Netanyahu. Señores, hemos llegado al final. Vamos a pedirle que si van a salir a la calle, salgan con su paraguas y se cuiden de los rayos y de esas grandes inundaciones. Así que hasta la próxima semana, próximo domingo, Juan Pablo Ortega y José Hugo Samiese estaremos con ustedes. Hasta el próximo domingo.